¿Alguna vez has sentido que las historias que te contaron de niño ya no encajan del todo? Como si una pieza crucial del rompecabezas estuviera perdida, dejando una imagen incompleta, una verdad a medias. Sostienes en tu mente las palabras de uno de los hombres más influyentes de la historia, Jesús de Nazaret, palabras que han movido imperios y consolado corazones. Y sin embargo, ¿no sientes a veces un eco extraño en ellas? Una profundidad que la explicación dominical nunca logró alcanzar, un poder que parece ir más allá de la promesa de un paraíso lejano o el temor a un infierno ardiente. Ahora imagina a otro hombre, Baruch Spinoza, un judío sefardí expulsado de su propia comunidad en el Ámsterdam del siglo XVII, maldecido y condenado al ostracismo no por crímenes o vicios, sino por la aterradora potencia de sus ideas. Un hombre que se atrevió a mirar el universo a los ojos y no vio a un rey en un trono, sino algo infinitamente más grande, más íntimo y más revolucionario. Un filósofo que vivió una vida tranquila puliendo lentes, pero cuya mente pulió una lente para el alma humana, una que nos permite ver la realidad con una claridad tan brutal y hermosa que fue considerada la peor de las herejías. ¿Qué pasaría si te dijera que este hombre, el paria, el hereje, nos entregó la clave para descifrar el código oculto en las palabras del Mesías? Y si la verdad que Spinoza descubrió no contradice a Jesús, sino que libera sus enseñanzas de la jaula de dogma en la que han estado prisioneras durante siglos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una lección de historia ni un sermón. Es una invitación a un viaje peligroso, un viaje al corazón mismo de la realidad, al significado de Dios, del amor y de la libertad. Te pido que dejes tus certezas en la puerta y abras tu mente, no para creer ciegamente, sino para atreverte a comprender. Y por cierto, me llena de curiosidad saber desde qué rincón del mundo te conectas a este viaje y qué hora marca tu reloj en este preciso instante. Déjamelo saber en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta conversación nos une a través de geografías y usos horarios. Comencemos por la idea más grande de todas, la que sostiene todo el edificio de nuestra civilización, la idea de Dios. Cierra los ojos por un segundo. ¿Qué imagen viene a tu mente? Para la mayoría es la de un anciano sabio y barbudo en el cielo, un rey cósmico, un juez supremo, un ser que nos observa desde la distancia, que escucha nuestras plegarias, que se alegra con nuestra virtud y se enfada con nuestros pecados. Un padre, a veces amoroso, a veces severo, un ente separado de su creación, tal como un alfarero está separado de su vasija. Esta es la imagen que hemos heredado, pero ¿es esa realmente la única forma de concebir lo divino? ¿Es esa la imagen que resiste el escrutinio de la razón más profunda? Spinoza nos dice, no. Nos pide que abandonemos el trono celestial, que borremos la imagen del monarca cósmico y que en su lugar giremos la cabeza y miremos a nuestro alrededor. Mira por la ventana, observa el árbol que se mece con el viento, la nube que viaja por el cielo, la compleja danza de los insectos en el suelo. Siente el aire entrando en tus pulmones, la sangre pulsando en tus venas. Ahora mira más allá. Piensa en la inmensidad del espacio, en las galaxias que giran en un ballet silencioso, en los agujeros negros que curvan el tejido del espacio-tiempo, en las leyes inmutables de la física que gobiernan desde la caída de una manzana hasta la explosión de una supernova. Todo eso, nos dice Spinoza con una simplicidad que desarma, es Dios. No es que Dios esté en todo, es que Dios es todo. Su famosa frase, Deus sive natura, Dios o la naturaleza, no significa que Dios sea simplemente los árboles y los ríos. Significa que Dios es la totalidad de la existencia, la substancia única de la cual todo lo que existe, incluyéndote a ti, no es más que una manifestación temporal, una modificación. Dios es el sistema operativo del universo, no es un programador externo. Es el programa y el hardware a la vez, una unidad indivisible y eterna.
¿Te das cuenta de lo radical que es esto? Un Dios así no tiene planes en el sentido humano, no tiene emociones, no se enoja, no se pone celoso, no exige adoración. ¿Acaso la ley de la gravedad se enoja si la desafías saltando de un acantilado? No, simplemente opera. Sus leyes no son decretos arbitrarios, son la propia estructura de la realidad. La geometría no decide que la suma de los ángulos de un triángulo sea 180 grados. Simplemente es así. Para Spinoza, la voluntad de Dios y las leyes de la naturaleza son una y la misma cosa. Ahora, con esta lente en la mano, volvamos a las palabras de Jesús. ¿Qué pasa si las leemos de nuevo? Cuando Jesús habla del Padre, ¿estaba realmente señalando a un ser en el cielo? ¿O estaba usando el lenguaje de su tiempo para apuntar a algo mucho más profundo? Piensa en sus parábolas. Habla de los lirios del campo, que no se afanan ni hilan, y aún así ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Habla de las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y el Padre Celestial las alimenta. La interpretación tradicional dice que esto es una lección sobre la providencia de un Dios personal que cuida de nosotros. Pero con la lente de Spinoza vemos algo más. Vemos una invitación a contemplar la perfección inmanente de la naturaleza. Los lirios y las aves no son bellos y no sobreviven porque un Dios externo los decora y alimenta cada día. Sobreviven y son perfectos porque son una expresión directa y sin obstrucciones de las leyes de la naturaleza. Dios. Están en perfecta armonía con el sistema. El cuidado del Padre no es un acto de intervención, sino la propia consistencia impecable de las leyes naturales. Y entonces llegamos a una de las frases más controvertidas y poderosas jamás pronunciadas. Yo y el Padre somos uno. Durante siglos, esta frase ha sido el pilar de la divinidad de Cristo, la afirmación de que Jesús, el hombre, era literalmente Dios. Pero, ¿y si Spinoza tuviera razón? ¿Y si esta no fuera una declaración de identidad personal exclusiva, sino la máxima expresión de una conciencia no dual? Imagina por un momento que Jesús, a través de una profunda intuición y comprensión, logró lo que Spinoza buscaba a través de la razón pura, aniquilar la ilusión de un yo separado. Imagina que en ese momento, él no estaba diciendo yo, este individuo llamado Jesús, soy el rey del universo. Imagina que estaba diciendo, he comprendido hasta la última fibra de mi ser que la esencia que anima este cuerpo, este yo, es la misma y única esencia que anima al universo entero. La separación es una ilusión. La ola ha comprendido que es el océano. Desde esta perspectiva, la frase se transforma. Ya no es una afirmación de poder personal, sino una renuncia radical al ego. Es la realización última de la unidad. Y si él pudo alcanzar esa comprensión, ¿no implica eso que es potencialmente accesible para todos nosotros, que también somos modos de la misma substancia? La meta no sería adorar al hombre que lo dijo, sino esforzarse por alcanzar la misma comprensión unitiva que él alcanzó. Esta visión de Dios como la totalidad de la realidad tiene consecuencias monumentales. Elimina la idea de un Dios que interviene, que hace milagros rompiendo sus propias leyes. Para Spinoza, un milagro sería Dios actuando en contra de sí mismo, una contradicción lógica, una imposibilidad. Si entendemos esto, la oración cambia de significado. Ya no es una petición para que un ser externo cambie la realidad a nuestro favor. Se convierte en un acto de alineación. Orar sería meditar sobre la necesidad y la perfección del todo, buscar comprender nuestro lugar en la cadena de causas y efectos y encontrar la fuerza para aceptar lo que no podemos cambiar y la sabiduría para actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional. ¿Puedes sentir el cambio sísmico que esto produce? El universo deja de ser un lugar gobernado por el capricho divino y se convierte en un sistema ordenado, inteligible y, en última osadía, cognoscible. El miedo a un Dios castigador se disuelve.
reemplazado por el asombro ante la majestuosidad infinita de la naturaleza. Y es precisamente desde este asombro, desde esta comprensión, que nace una nueva forma de amor. Y esto nos lleva directamente al corazón del mensaje ético tanto de Jesús como de Spinoza. El amor. La palabra está en todas partes. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu próximo como a ti mismo. Hemos escuchado estas frases tantas veces que corren el riesgo de convertirse en un ruido de fondo. Pero, ¿qué significan realmente a la luz de lo que acabamos de descubrir? ¿Cómo se puede amar a un Dios que es la naturaleza, un sistema impersonal y sin emociones? Si Dios es el conjunto de todas las leyes naturales, ¿no sería como intentar amar el teorema de Pitágoras? Esta es una pregunta crucial, y la respuesta de Spinoza es una de las ideas más bellas de toda la filosofía. El amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. Este no es un amor de devoción, de súplica o de pasión en el sentido humano. No es el amor que le pides cosas o al que le cantas alabanzas esperando una recompensa. Es un amor que nace de la comprensión. Es el sentimiento de profunda y serena alegría que inunda a un científico cuando finalmente comprende una ley compleja del universo. Es el asombro que siente un artista al contemplar la proporción áurea en una concha de Nautilus. Es la paz que encuentra un matemático al vislumbrar la elegancia de una ecuación que describe el movimiento de los planetas. Amar a Dios para Spinoza es deleitarse en el orden y la necesidad del universo. Es estudiar, comprender y maravillarse ante la infinita cadena de causas y efectos que nos ha producido y que nos sostiene. Es un amor que no pide nada a cambio, porque su propia existencia es la mayor de las recompensas. Es un amor activo, un amor que surge del ejercicio de nuestra más alta facultad, la razón. No es un sentimiento pasivo que nos invade, es una alegría que conquistamos a través del conocimiento. Ahora, con esta idea del amor intelectual en mente, releamos el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. No adquiere un nuevo significado. Quizás no se trata de poner a una deidad personal por encima de tu familia, tu trabajo o tu vida. Quizás se trata de valorar la verdad y la comprensión por encima de todo. Significaría que tu máxima aspiración debe ser entender la realidad tal cual es, sin los velos de la superstición, el dogma o el autoengaño. Porque al entender la realidad, Dios, naturaleza, te entiendes a ti mismo y encuentras tu lugar en el cosmos. Este amor no es una obligación, es una liberación. Y aquí viene la conexión asombrosa. ¿Qué hay del segundo mandamiento? Amarás a tu próximo como a ti mismo. En la visión tradicional es una regla de oro, un imperativo moral para mantener la cohesión social. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Pero en el universo de Spinoza, esta regla deja de ser una simple norma externa y se convierte en una verdad ontológica, una consecuencia directa de la estructura de la realidad. Si solo existe una substancia, Dios, naturaleza, y tú, yo, tu vecino, tu enemigo, el perro que ladra en la calle y la estrella que brilla a millones de años luz, somos todos modos o expresiones de esa misma y única substancia. ¿Qué significa tu prójimo? Significa que tu prójimo no es realmente otro, es otra manifestación del mismo ser fundamental que tú eres. La separación que percibimos es una ilusión de nuestros sentidos limitados. Somos diferentes olas, pero un solo océano. Por lo tanto, amar a tu prójimo como a ti mismo ya no es solo un buen consejo, es un acto de reconocimiento de la realidad. Dañar a tu prójimo, odiarlo, envidiarlo, es un acto de profunda ignorancia. Es como si la mano izquierda decidiera odiar a la mano derecha. Es una forma de automutilación cósmica. Cuando dañas a otro, estás introduciendo desorden y tristeza en el único sistema del que formas parte. Estás actuando en contra de tu propia naturaleza expandida. El amor al prójimo, visto así, emana directamente del amor a Dios. Porque si amas,
comprendes el sistema en su totalidad, Dios, entonces comprendes que cada parte de ese sistema, cada individuo, está interconectado. El verdadero sabio para Spinoza no puede odiar porque comprende las causas que llevan a una persona a actuar como lo hace. En lugar de odio, siente una especie de tristeza compasiva por la ignorancia y la falta de libertad del otro y un deseo de ayudarlo a alcanzar la comprensión. ¿No te recuerda esto a otro famoso dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? No es un perdón nacido de la superioridad moral, sino de la comprensión profunda de las causas. Tanto Jesús como Spinoza vieron el amor como el antídoto supremo contra el miedo. El miedo, para Spinoza, surge de la ignorancia. Tememos a lo que no entendemos, la enfermedad, la muerte, el futuro, la ira de Dios. Pero a medida que aumentamos nuestra comprensión del orden necesario de la naturaleza, nuestro amor intelectual de Dios, el miedo se disipa. No temes a un eclipse solar cuando entiendes la mecánica celeste. De la misma manera, dejas de temer a las vicisitudes de la vida cuando comprendes que son parte de una cadena causal infinita y necesaria. Por otro lado, Jesús dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Podrían estar hablando de lo mismo. ¿Podría el perfecto amor ser precisamente este estado de comprensión total, donde el miedo ya no tiene cabida porque todo es visto como parte de un todo perfecto y necesario? Si estás en tu celular ahora mismo, quiero pedirte un pequeño gesto que ayuda enormemente. Comenta con la palabra luz, simplemente luz. Este simple acto le dice al algoritmo que esta conversación es importante y ayuda a que este mensaje, esta posibilidad de ver las cosas de otra manera, llegue a muchas más mentes que quizás la necesiten. Gracias por esa pequeña chispa de apoyo. Este viaje nos conduce inevitablemente a la pregunta sobre el propósito final de todo esto. ¿Por qué buscar esta comprensión? ¿Por qué amar de esta manera? La respuesta tradicional es clara: para alcanzar la salvación. Y la salvación, en la imaginación popular, es el cielo. Una vida después de la muerte, un paraíso de felicidad eterna, una recompensa por una vida de fe y buenas obras. Es un destino futuro que justifica los sufrimientos presentes. Pero, ¿y si esta también fuera una interpretación limitada? ¿Y si la recompensa no estuviera al final del camino, sino que fuera el camino mismo? Spinoza nos presenta un concepto radicalmente diferente, la beatitudo, que solemos traducir como bienaventuranza o felicidad suprema. Para él, la bienaventuranza no es el premio que se le da a la virtud. La bienaventuranza es la virtud misma. No es el salario que recibes al final de la jornada. Es la alegría de hacer un trabajo que amas y te llena de sentido. Esta felicidad suprema es un estado psicológico, una condición del alma que se alcanza aquí y ahora, en esta vida. ¿En qué consiste? Consiste en la libertad, pero no la libertad de hacer lo que se te antoje, que para Spinoza es simplemente ser esclavo de tus apetitos y de las causas externas. La verdadera libertad es actuar en conformidad con tu propia naturaleza. Y dado que la esencia del ser humano es la razón, ser libre es vivir una vida gobernada por la comprensión, no por las pasiones fluctuantes y destructivas como el odio, la envidia o el miedo. La persona libre es aquella que entiende las causas de sus emociones y por lo tanto no es arrastrada por ellas. Es la que actúa en lugar de reaccionar, y el estado emocional que acompaña a esta libertad, a este aumento de nuestro poder de pensar y actuar, es lo que Spinoza llama alegría, la etitia. La alegría para él es la transición del alma a una mayor perfección. Por el contrario, la tristeza, tristitia, es la transición a una menor perfección. La ética de Spinoza es, en esencia, una guía para maximizar la alegría y minimizar la tristeza a través de la razón. Ahora, con esta idea de una salvación interior, de una bienaventuranza que es libertad y alegría aquí y ahora, escuchemos de nuevo a Jesús. El reino de Dios está dentro de vosotros. ¡Qué frase tan enigmática! Durante siglos se ha interpretado de formas diversas,
como una referencia a la Iglesia, como una chispa divina en el alma, como una promesa futura. Pero, ¿y si Spinoza nos diera la clave para leerla de la forma más directa y literal posible? ¿Y si el reino de Dios no fuera un lugar geográfico en el cielo, ni una utopía futura en la tierra, sino un estado de conciencia? Un estado de paz, poder y libertad interior que se establece cuando alineas tu mente con la verdad de la realidad, Dios, naturaleza. Entrar en el reino no sería morir e ir a otro sitio, sino despertar en esta misma vida a la verdadera naturaleza de las cosas. Sería alcanzar esa bienaventuranza de la que habla Spinoza. Sería dejar de ser un esclavo de las circunstancias externas y de tus pasiones internas, y convertirte en el rey de tu propio dominio interior, un dominio gobernado por la serena luz de la razón. Para entender cómo se logra esto, Spinoza nos introduce a otro concepto, el conatus. El conatus es el esfuerzo o impulso fundamental que tiene cada cosa en el universo por perseverar en su propio ser. Una piedra se esfuerza por seguir siendo una piedra. Un árbol se esfuerza por seguir creciendo y existiendo como árbol. Y un ser humano se esfuerza por perseverar en su ser. Este conatus es la esencia misma de cualquier ser, su fuerza vital. Cuando este esfuerzo se refiere solo a la mente, se llama voluntad. Cuando se refiere a la mente y al cuerpo a la vez, se llama apetito. Y el deseo es el apetito consciente de sí mismo. En esencia, todo lo que hacemos, lo hacemos impulsados por este deseo fundamental de afirmar y aumentar nuestro poder de existir. Ahora piensa en esta otra frase de Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De nuevo, la interpretación común se inclina hacia una vida bendecida materialmente o una promesa de vida eterna en el cielo. Pero a través de la lente espinosista, la vida en abundancia adquiere una resonancia psicológica y ética. No se trata de tener más cosas, sino de ser más. Se trata de aumentar nuestro conatus, nuestro poder de actuar y pensar. Una vida abundante es una vida de máxima alegría, transición a una mayor perfección y mínima tristeza. Es una vida vivida en el ejercicio pleno de nuestra potencia, liberados de las pasiones que nos disminuyen y nos hacen más débiles y reactivos. La vida abundante sería entonces la vida del hombre libre de Spinoza. Y esto nos lleva a la última y quizás más desafiante reinterpretación: la vida eterna. En la concepción popular, la vida eterna es simplemente la continuación de nuestra conciencia personal después de la muerte, por un tiempo infinito. Es una cuestión de cantidad de vida. Spinoza destruye esta idea. Para él, el alma humana es la idea del cuerpo humano, y como el cuerpo no es eterno, la mayor parte de nuestra mente, la imaginación, la memoria personal, perece con él. Sin embargo, afirma algo asombroso: sentimos y experimentamos que somos eternos. ¿Cómo es esto posible? Porque para Spinoza, nuestra mente, en la medida en que comprende las cosas a través de la razón, participa de la eternidad. Cuando comprendes una verdad matemática como 2 + 2 = 4, estás captando algo que no existe en el tiempo. No fue falso ayer, ni será falso mañana. Es una verdad eterna. De manera similar, cuando comprendes las leyes eternas de la naturaleza, Dios, tu mente está pensando en ese momento bajo una especie de eternidad, subespecie aeternitatis. Así, la vida eterna no es algo que empieza cuando mueres. No es una cuestión de duración infinita. Es una calidad de vida que puedes experimentar ahora mismo. Es la experiencia de vivir desde la parte de tu mente que está conectada con las verdades eternas. Cuanto más vives guiado por la razón y la comprensión, más vida eterna experimentas en el presente. Es una eternidad que se vive en la profundidad del momento, no en la extensión del tiempo. ¿No podría ser esta la verdad oculta detrás de la promesa de Jesús? Que la vida eterna no es un ticket para un futuro sin fin,
sino una invitación a transformar la calidad de nuestra existencia presente, a vivir de tal manera que participemos de lo intemporal y necesario, liberándonos del miedo a nuestra propia finitud. Hemos viajado desde la naturaleza de Dios hasta la esencia del amor y el significado de la salvación. Hemos visto cómo las ideas de un filósofo excomulgado pueden hacer que las palabras de una figura sagrada resuenen con una fuerza nueva y desconcertante. Si sientes que este viaje mental ha abierto una nueva puerta en tu mente, te pido que lo compartas con un amigo. No para convencerlo, sino para regalarle la misma oportunidad de cuestionar, de explorar y de descubrir por sí mismo la verdadera realidad que podría estar oculta detrás de las historias que siempre nos han contado. Quizás, juntos, podamos empezar a trazar un nuevo mapa de lo que significa ser humano y ser libre. ¿Y qué hacemos entonces con lo imposible? Si hemos aceptado por un momento un universo que es Dios, un sistema perfecto, eterno y gobernado por leyes inmutables, ¿dónde encajan los milagros? ¿Qué hacemos con las historias que son el fundamento mismo de la fe para millones? Historias de mares que se abren, de agua convertida en vino, de enfermos que sanan con una palabra y de muertos que vuelven a la vida. ¿Son estas historias una prueba de que nuestra visión de un Dios naturaleza es errónea? ¿O son quizás la prueba de que hemos estado leyendo el mapa completamente al revés? La mente moderna, entrenada en la ciencia, tiende a descartar estas historias como mitos, como ficciones piadosas de una era precientífica. El creyente, por otro lado, las abraza como la prueba irrefutable del poder de un Dios personal que puede y quiere romper las reglas de su propia creación para un propósito mayor. Spinoza nos ofrece una tercera vía, una navaja filosófica tan afilada que corta a través de este falso dilema. Nos pide que no descartemos las historias, pero que tampoco sacrifiquemos la razón. Nos invita a preguntar, ¿qué es un milagro? Para Spinoza, la respuesta es clara y devastadora. Un milagro, entendido como una violación de las leyes de la naturaleza, es una imposibilidad absoluta. No es solo que sea improbable, es que es lógicamente contradictorio. Si Dios es la naturaleza y las leyes de la naturaleza son la voluntad de Dios, entonces un milagro significaría que Dios está actuando en contra de su propia voluntad. Sería como si la esencia de un círculo decidiera por un momento ser cuadrada. Sería el caos, la autocontradicción, la anulación de la propia divinidad. Un Dios que viola sus propias leyes no sería un Dios perfecto, sino uno caprichoso e inconstante, un ser que no entiende su propia creación. Por lo tanto, creer en milagros para Spinoza no es un signo de fe, sino todo lo contrario. Es un signo de ateísmo, porque implica la creencia en un Dios imperfecto y limitado. Esta conclusión parece dejarnos en un callejón sin salida. Si los milagros son imposibles, ¿era Jesús un farsante o las historias sobre él son puras invenciones? Pero es aquí donde la genialidad de esta perspectiva brilla con más fuerza. ¿Y si el error no estuviera en los relatos, sino en nuestra interpretación? ¿Y si los milagros no fueran actos de intervención sobrenatural, sino demostraciones de una comprensión superior de la naturaleza? Pensemos en las curaciones que constituyen la mayoría de sus prodigios. La medicina moderna está empezando a aceptar con cierta reticencia lo que los sabios han sabido durante milenios. La conexión entre la mente y el cuerpo es absoluta. El propio Spinoza afirmó que la mente y el cuerpo son una y la misma cosa, concebida ya sea bajo el atributo del pensamiento, ya sea bajo el de la extensión. Lo que afecta a uno, afecta al otro. Hoy hablamos de efecto placebo, de curaciones espontáneas, de cómo emociones como el estrés y la tristeza pueden devastar el sistema inmunológico, mientras que la alegría, la esperanza y un fuerte sentido de propósito pueden fortalecerlo. Ahora, imaginemos a un hombre, Jesús, que no solo entendía esta conexión intuitivamente, sino que la dominaba.
un hombre cuyo estado de paz interior y de alineación con la realidad, el reino de Dios dentro de sí, era tan poderoso que podía comunicarlo a otros. Cuando se acercaba a un enfermo, a un paralítico, a un leproso, muchas veces una condición de la piel agravada por el ostracismo y el estrés, ¿qué es lo que hacía realmente? No susurraba una fórmula mágica. Miraba a la persona, veía más allá de la enfermedad, veía su conatus, su esfuerzo por perseverar, y le hablaba a esa fuerza vital. Sus palabras, levántate y anda, o tu fe te ha salvado, no podrían ser la chispa psicológica más potente imaginable. Tu fe te ha salvado, no mi poder mágico te ha salvado. Jesús constantemente desviaba la atención de sí mismo y la ponía en el estado interior de la persona. Estaba activando el poder de curación inherente en el propio individuo, un poder que estaba bloqueado por la desesperación, el miedo y la resignación. No estaba rompiendo las leyes de la biología. Estaba utilizando las leyes más profundas de la psicobiología a un nivel de maestría que nos parece milagroso porque apenas comenzamos a comprenderlo. ¿Y qué hay de los milagros sobre la naturaleza, como calmar la tempestad? Aquí debemos ser aún más sutiles. ¿Es la historia sobre un hombre que le grita al viento y las olas obedecen? ¿O es una profunda metáfora sobre el verdadero dominio? Todos nosotros navegamos en el mar de la vida y somos constantemente azotados por las tempestades de las pasiones, el miedo, la ira, la ansiedad. Nos sentimos a merced de fuerzas externas que no podemos controlar. La historia muestra a los discípulos, hombres comunes, aterrados y a punto de zozobrar, y muestra a Jesús durmiendo plácidamente en la popa. Su calma no proviene de la ignorancia, sino de una comprensión superior. Él está anclado en la certeza del orden natural, en su reino interior. Cuando despierta y calma la tormenta, no es una demostración de que el verdadero poder no es cambiar el clima exterior, sino gobernar la tempestad interior. El milagro no es el control meteorológico. El milagro es el estado de serenidad imperturbable en medio del caos. Es una lección para los discípulos y para nosotros. La verdadera libertad se encuentra cuando dejas de ser una víctima de las tormentas de la vida y te conviertes en la calma en el ojo del huracán. Y lo más revelador de todo es la propia actitud de Jesús hacia la búsqueda de milagros. Una y otra vez, cuando las multitudes le piden señales, Él se niega. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Esto es asombrosamente espinosista. Para Spinoza, la búsqueda de milagros es el refugio de una mente ignorante, una mente que necesita ser impresionada por lo espectacular porque es incapaz de apreciar la maravilla del orden cotidiano. Es la mentalidad que ignora el milagro de la fotosíntesis, pero se asombraría si una piedra sangrara. Jesús parecía compartir esta frustración. Su objetivo no era ser un mago ambulante, sino enseñar un camino hacia la transformación interior. Los milagros, si ocurrían, eran un subproducto de esa enseñanza, no su objetivo. La verdadera señal no era un truco de magia, sino el cambio visible en la vida de una persona que abrazaba su mensaje. El verdadero milagro, entonces, se redefine. No es la suspensión de la ley natural. El verdadero milagro es la transformación de un alma humana. Es tomar a un individuo atrapado en la esclavitud del miedo, el odio y la ignorancia y verlo resucitar a una vida de libertad, comprensión y amor. Esa es la única resurrección que para Spinoza tiene un significado real y tangible, y es una que puede y debe ocurrir mientras estamos vivos. Pero esta visión de un universo ordenado y sin milagros nos enfrenta a una pregunta aún más oscura y personal. Si todo es Dios, si todo es parte de un sistema perfecto y necesario, ¿qué hacemos con el mal? ¿Qué hacemos con el sufrimiento de un inocente, con la crueldad de un tirano, con el cáncer que devora un cuerpo joven? ¿Cómo puede un sistema perfecto contener tal grado de dolor y aparente injusticia? Este es el antiguo problema del mal, la roca contra la que tantas teologías han naufragado. La respuesta de Spinoza es, de nuevo, tan radical que bordea lo impensable.
Su solución es negar la premisa. Nos dice que el bien y el mal no existen como fuerzas cósmicas, como entidades absolutas. No hay un diablo en un infierno ni una maldad intrínseca en el tejido del ser. Bien y mal, nos dice, son términos relativos que creamos los seres humanos. Llamamos bueno a todo aquello que nos ayuda a perseverar en nuestro ser, a todo lo que aumenta nuestro poder de actuar y nuestra alegría. Y llamamos malo a todo lo que nos daña, a lo que disminuye nuestro poder y nos causa tristeza. Son etiquetas que proyectamos sobre la realidad basadas en nuestra perspectiva limitada y nuestro propio interés. La lluvia es buena para el campesino cuyo campo está seco, pero mala para el turista que quería un día de playa. ¿Es la lluvia en sí misma buena o mala? La pregunta no tiene sentido. La lluvia simplemente es obedeciendo a las leyes de la meteorología. La picadura de una víbora es mala para nosotros, pero el veneno es bueno para la víbora, es su medio de defensa y de caza. El mal, con mayúscula, no existe en la naturaleza. Solo existen eventos que, desde nuestro punto de vista finito, nos son favorables o desfavorables. Esto se extiende a lo que llamamos pecado. En la visión tradicional, el pecado es una ofensa contra Dios, una transgresión de su ley divina, un acto de rebelión que mancha nuestra alma y merece un castigo. Spinoza desmantela este edificio por completo. Si Dios es la naturaleza, no puede ser ofendido. Se ofende la ley de la termodinámica si intentas violarla. No, simplemente experimentas las consecuencias. Para Spinoza, el pecado es simplemente un error. Es actuar desde la ignorancia. Es cuando somos dominados por las pasiones tristes, el odio, la envidia, la ira, el miedo, que nos llevan a actuar de maneras que disminuyen nuestro propio poder y consecuentemente dañan a otros. Una persona que actúa con crueldad no es malvada en un sentido cósmico. Es una persona profundamente ignorante y por lo tanto profundamente impotente y esclava. Está atrapada en una comprensión errónea de la realidad. Cree que dañar a otros aumentará su propio poder, cuando en realidad, al ser todos parte del mismo sistema, solo está sembrando las semillas de su propia miseria. Y es aquí, en esta fría y racional conclusión, donde encontramos el eco más cálido y profundo de las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pensemos en el peso de esa frase. No es simplemente un acto de magnanimidad sobrehumana. Leída con los ojos de Spinoza, se convierte en una declaración de un hecho psicológico y metafísico. Él no está diciendo, a pesar de su maldad, elijo perdonarlos. Está diciendo, su maldad no existe como tal. Lo que existe es su ignorancia. Una ignorancia tan profunda que son incapaces de ver la realidad de sus acciones. No son libres, son esclavos de sus pasiones y de su confusión. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra visión de la justicia y el castigo. El objetivo ya no es la retribución, el ojo por ojo. El objetivo es la corrección y la sanación. A un hombre que actúa cruelmente por ignorancia, no se le debe odiar, de la misma manera que no se odia a una persona que delira por la fiebre. Se le debe, si es posible, curar. Se le debe ayudar a salir de su ignorancia y a alcanzar la comprensión. El castigo por el pecado no es un infierno futuro, sino la propia experiencia de vivir dominado por las pasiones tristes, un infierno que se vive aquí y ahora. ¿Y qué pasa con la culpa y el arrepentimiento? Para la moral tradicional, son virtudes esenciales. Para Spinoza, son peligrosos. Consideraba el arrepentimiento como una forma de tristeza y, por tanto, como una disminución de nuestro poder de actuar. No es que sea inútil. Reconocer un error es el primer paso. Pero quedarse atascado en la culpa, en la autoflagelación, es contraproducente. Es como un conductor que tras tomar un giro equivocado se pasa el resto del viaje mirando por el espejo retrovisor y lamentándose, en lugar de mirar el mapa y corregir el rumbo. La culpa nos mantiene anclados en la impotencia del pasado. La razón nos impulsa hacia la libertad del futuro. El objetivo no es lamentar el error, sino comprender por qué lo cometimos, qué pasión nos dominó, qué idea falsa nos guió para no volver a cometerlo.
Es un llamado a la responsabilidad radical, no a la autocompasión. Si esta forma de entender el mal y el error resuena contigo, si te libera de alguna carga, te invito a compartir este video con alguien que creas que podría beneficiarse de esta perspectiva. A veces, la mayor ayuda que podemos ofrecer no es un consejo, sino una nueva ventana desde la cual mirar el mundo. Ayúdanos a esparcir esta conversación, una que busca la comprensión por encima del juicio. Y esto nos lleva a la pregunta final y quizás más explosiva de todas. Si la verdad es accesible a través de la razón, si la ética universal está inscrita en la propia naturaleza de nuestra existencia, si el reino de Dios es un estado interior de libertad, entonces, ¿para qué sirve la religión organizada? ¿Para qué necesitamos iglesias, sinagogas, mezquitas, con sus dogmas, sus rituales, sus jerarquías y sus libros sagrados? Aquí, la vida personal de Spinoza se convierte en la ilustración perfecta de su filosofía. No era un académico en una torre de marfil, era un hombre que sintió en su propia carne el poder aplastante de la religión institucional. A los 23 años fue sometido al cherem, la expulsión más severa de la comunidad judía de Ámsterdam. Fue maldecido con las palabras más terribles, condenado a ser un paria para su familia y su pueblo. Su crimen no fue robar ni matar, su crimen fue pensar, fue atreverse a sugerir que Dios podría ser diferente de como lo describían los rabinos, que el alma podría no ser inmortal en el sentido tradicional y que la Torá podría ser un texto histórico y político, no la palabra literal e infalible de Dios. Spinoza vio que con demasiada frecuencia las religiones organizadas, en lugar de ser vehículos para la liberación espiritual, se convertían en instrumentos de control social y político. Vio cómo fomentaban la superstición en lugar de la razón, exigían obediencia ciega en lugar de comprensión y utilizaban el miedo a un Dios castigador y la promesa de una recompensa futura para mantener a las masas dóciles. Y es imposible no ver aquí el paralelo directo y asombroso con la figura de Jesús. Olvidemos por un momento al Cristo glorificado de la teología y miremos al Jesús de los Evangelios. ¿Quiénes eran sus principales adversarios? ¿Los romanos? No. Eran los fariseos, los saduceos, los escribas, eran los líderes de la religión organizada de su tiempo. Sus confrontaciones más feroces no fueron sobre política, sino sobre la práctica religiosa. Jesús constantemente chocaba con ellos por su hipocresía, por su obsesión con el ritual externo, mientras descuidaban lo interno. Los criticaba por colar el mosquito y tragarse el camello, por diezmar la menta y el eneldo, mientras olvidaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Sanaba en sábado, desafiando sus rígidas interpretaciones de la ley, para demostrar que la compasión humana está por encima de cualquier regla ceremonial. Denunciaba a los que oraban en las plazas para ser vistos, enseñando que la verdadera conexión con lo divino es íntima y personal. ¿No es esta exactamente la misma crítica que Spinoza sistematizó filosóficamente 1600 años después? Ambos estaban luchando contra la misma tendencia humana, la de convertir lo espiritual en una institución, la de reemplazar la experiencia directa con el dogma de segunda mano, la de preferir la seguridad de la obediencia a la peligrosa libertad del pensamiento. En su monumental tratado teológico-político, Spinoza hace una distinción crucial. Distingue entre la ley divina universal y la ley ceremonial. La ley divina universal, dice, es aquella que se dirige al fin supremo, que es el conocimiento y el amor de Dios, entendido como naturaleza, verdad. Esta ley es simple, universal y está escrita en el corazón y la mente de todos los seres humanos. Consiste básicamente en la justicia y la caridad, en amar al prójimo. La ley ceremonial, por otro lado, como las leyes dietéticas o los rituales de sacrificio del Antiguo Testamento, no son universales. Fueron, argumenta Spinoza, leyes políticas diseñadas para un pueblo específico, los antiguos hebreos, en un momento histórico concreto, para garantizar la cohesión y la supervivencia de su Estado.
Confundir estas leyes políticas y temporales con la ley divina eterna es el origen de gran parte del conflicto y la superstición religiosa. Ahora miren lo que hizo Jesús. Cuando un experto en la ley le pregunta cuál es el mandamiento más importante, él no entra en los detalles de las 613 leyes de la Torá. Él hace exactamente lo que haría Spinoza. Destila la esencia universal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En una sola frase, redujo la compleja maquinaria ceremonial a su núcleo ético universal. Estaba separando el grano de la paja, la verdad eterna de la envoltura histórica. En última instancia, tanto el camino de Jesús como el de Spinoza convergen en una palabra: libertad. La verdad os hará libres, promete Jesús. El objetivo principal de la filosofía política de Spinoza era defender la libertas philosophandi, la libertad de pensar y de expresar los propios pensamientos sin temor a la persecución por parte de la autoridad religiosa o estatal. Ambos entendieron que la verdadera espiritualidad no puede ser impuesta, debe nacer de la búsqueda individual, de la conciencia personal y del coraje de enfrentarse a la realidad sin intermediarios. Cualquier institución que se interponga entre la mente humana y la verdad, ya sea por dogma, por miedo o por poder, se convierte en una cárcel para el alma, no en una puerta hacia lo divino. Y es quizás el acto más valiente y necesario de todos, el atreverse a girar la llave y salir de esa cárcel, para descubrir por nosotros mismos la inmensidad que nos espera afuera. Hemos viajado a través de un territorio mental desafiante. Hemos puesto en duda la imagen de un Dios personal y monárquico. Hemos desmantelado la idea de milagros que rompen las leyes de la existencia y hemos enfrentado el problema del mal, no como una fuerza cósmica, sino como un producto de nuestra propia ignorancia. Hemos visto cómo las críticas de Spinoza a la religión organizada reflejan de manera asombrosa las propias batallas de Jesús contra las jerarquías de su tiempo. Pero después de tanta deconstrucción, de tanta demolición de viejas estructuras, es justo preguntar: ¿qué queda en pie? Si quitamos el miedo al castigo y la promesa de una recompensa celestial, ¿qué nos motiva a ser buenos? Si la meta no es agradar a un rey en el cielo, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Nos deja esta filosofía en un universo frío, indiferente y sin sentido? La respuesta es un rotundo no. Y es aquí, sobre las ruinas de los viejos ídolos, donde Spinoza y Jesús construyen juntos una ética tan radicalmente hermosa y afirmativa que puede transformar por completo nuestra experiencia de estar vivos. Nos ofrecen no un manual de prohibiciones, sino una tecnología de la alegría. Olvídate por un momento de la ética como un conjunto de reglas deprimentes, de no harás esto y no harás aquello. Olvídate de la virtud como sacrificio, como renuncia, como una píldora amarga que debemos tragar para ganar el cielo. Spinoza invierte esta idea por completo. La virtud, nos dice, no es la causa de la felicidad. La virtud es la felicidad misma. Ser virtuoso no es reprimir la vida, es vivirla en su máxima potencia. Para entender esto, debemos recordar el concepto del conatus, el esfuerzo inherente a cada ser por perseverar y aumentar su poder de existir. Cuando tenemos éxito en este esfuerzo, cuando nuestro poder de actuar y pensar aumenta, experimentamos una emoción que Spinoza llama la eticia, alegría. La alegría no es una mera diversión pasajera, es la sensación misma de florecer, la transición a un estado de mayor perfección. Por el contrario, cuando nuestro poder es disminuido por causas externas o internas, experimentamos tristitia, tristeza. La ética de Spinoza, por lo tanto, es sorprendentemente simple. Todo lo que nos conduce a la alegría es bueno, todo lo que nos conduce a la tristeza es malo. Y la herramienta que tenemos para navegar este camino es la razón. La razón nos permite entender qué nos potencia realmente y qué nos debilita. Las pasiones tristes, el odio,
La envidia, el miedo, la culpa nos debilitan, nos hacen reactivos y disminuyen nuestro poder. Las pasiones alegres y las acciones que nacen de la comprensión nos fortalecen, nos hacen activos y aumentan nuestro poder. Ahora, con esta ética de la alegría y la potencia en mente, escuchemos una de las promesas más famosas de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es esta vida en abundancia? Se refería a la acumulación de bienes materiales. Su propia vida de desapego parece contradecirlo. Se refería a una vida interminable en el más allá. Ya vimos que esa podría ser una lectura limitada. Y si la vida en abundancia fuera precisamente esta vida de máxima potencia y alegría de la que habla Spinoza, una vida no medida por su duración, sino por su intensidad, por su calidad. Una vida abundante sería aquella vivida en un estado de florecimiento, libre de la tiranía de las pasiones tristes. Sería una existencia donde actuamos desde la comprensión y el amor, donde cada momento es una afirmación de nuestro poder de ser. No es una promesa para después de la muerte, es una invitación a vivir plenamente, aquí y ahora. Pero, ¿qué hay de la humildad? ¿No es la humildad una virtud cristiana central y no parece contradecir esta búsqueda de poder y potencia? Aquí de nuevo, debemos tener cuidado con las palabras. La humildad, en su versión degradada, se ha convertido en sinónimo de autodesprecio, de sentirse menos, de una falsa modestia que a menudo esconde un orgullo resentido. Para Spinoza, la humildad entendida así es una pasión triste, una forma de impotencia. La verdadera humildad, la humildad del sabio, es algo muy diferente. Es el conocimiento racional y honesto de uno mismo. Es conocer nuestro verdadero poder sin exagerarlo y nuestras verdaderas limitaciones sin lamentarlas. El hombre humilde de Spinoza no se cree más de lo que es, pero tampoco menos. Conoce su lugar exacto en el orden de la naturaleza. No es debilidad, es la máxima objetividad. Ahora pensemos en la humildad de Jesús. ¿Era la de un hombre débil y sumiso? ¿O por el contrario, su humildad era una fuerza tan poderosa que desafiaba constantemente el orgullo y la arrogancia de los poderosos? Su humildad no era autodesprecio, sino una total ausencia de ego, una transparencia tan perfecta que a través de él se manifestaba una comprensión directa de la realidad. Y esta vida de alegría y poder racional nos lleva a una de las proposiciones más liberadoras de Spinoza. El hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es una meditación de la muerte, sino de la vida. ¡Qué declaración tan radical! Vivimos en una cultura obsesionada con la muerte, con evitarla, con negarla, con temerla, y muchas religiones se construyen sobre este miedo, ofreciendo un antídoto en forma de vida eterna. Spinoza nos dice que este es el enfoque equivocado. El esclavo, el hombre dominado por el miedo y la superstición, piensa constantemente en la muerte porque vive una vida de impotencia. Pero el hombre libre, aquel cuya mente está ocupada en comprender las verdades eternas de la naturaleza, en actuar para aumentar su alegría y la de los demás, simplemente no tiene tiempo para la muerte. Su mente está llena de vida, está tan inmerso en la calidad de su existencia presente, en la meditación de la vida, que el pensamiento de su propia cesación pierde su aguijón. No es que niegue la muerte como un hecho biológico, sino que le quita su poder psicológico. La vida se vuelve tan rica y plena que triunfa sobre el miedo a su propio final. ¿Podría ser este el estado de gracia último? Vivir con una intensidad y una comprensión tales que el miedo a la muerte se vuelva irrelevante. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿quién era entonces este hombre, Jesús, que parecía encarnar de forma tan perfecta esta ética de la vida, del amor y de la libertad? ¿Cómo lo vio el propio Spinoza, este filósofo judío que se atrevió a repensar a Dios y al universo?
La respuesta se encuentra en su tratado teológico político y es tan original como el resto de su sistema. Spinoza no vio a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, como Dios mismo hecho hombre en un sentido sobrenatural. Rechazó el dogma central del cristianismo, pero tampoco lo descartó como un simple maestro moral. Le otorgó un estatus único y absolutamente excepcional. Spinoza se refiere a Cristo como la boca de Dios. ¿Qué significa esto? Para Spinoza, los profetas del Antiguo Testamento como Moisés o Isaías recibieron la revelación divina a través de su imaginación. Tuvieron visiones, escucharon voces, soñaron sueños. Sus revelaciones eran poderosas, pero estaban mediadas por sus propias personalidades, por su cultura y por las limitaciones de la imaginación humana. A menudo eran confusas, simbólicas y no del todo racionales. Jesús, en cambio, fue diferente. Spinoza argumenta que Cristo no percibió la verdad a través de la imaginación, sino directamente, mente a mente, con Dios. No es que escuchara la voz de Dios, es que la mente de Jesús estaba en una unión tan perfecta con la mente de Dios, es decir, con el intelecto infinito o las leyes racionales de la naturaleza, que comprendió las verdades divinas de forma inmediata y adecuada. No necesitaba el puente de la visión o la parábola para sí mismo. Las usaba para comunicarse con aquellos que no podían alcanzar su nivel de comprensión. En otras palabras, Spinoza vio a Jesús como el filósofo supremo, el ser humano que había alcanzado la comprensión más perfecta y directa de la verdad universal, de la ética fundamental del amor y la justicia que constituye la verdadera ley divina. No era un Dios hombre mágico, sino el hombre cuya razón estaba más perfectamente alineada con la razón del cosmos. Pensemos ahora en el prólogo del Evangelio de Juan, uno de los textos más filosóficos del Nuevo Testamento. En el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra griega logos no significa simplemente palabra, significa razón, lógica, el principio ordenador del universo. Durante siglos la teología ha identificado a Jesús con este logos. Spinoza nos permitiría leer esto de una manera radicalmente nueva. El logos no es una persona, es la estructura racional de la realidad, la sabiduría inmanente de Dios, naturaleza. Jesús no era, en un sentido literal, este logos, sino que fue el ser humano en quien este logos se manifestó de la forma más pura. Su vida no fue una encarnación sobrenatural, sino una ejemplificación perfecta. Él vivió la razón, vivió el logos. Por eso, sus enseñanzas no eran leyes ceremoniales o dogmas locales, sino verdades universales sobre la condición humana. Y esto nos lleva a la culminación de todo el viaje, a la frase que une a Jesús y a Spinoza a través de los siglos, la llave maestra que abre todas las puertas, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es esta verdad? Para Spinoza es evidente, es la verdad sobre la naturaleza de la realidad. Es comprender que solo hay una substancia, que somos parte de ella, que todo ocurre por una necesidad lógica y que nuestro mayor bien es vivir de acuerdo con la razón. ¿Qué es esta libertad? No es la libertad política ni la libertad de hacer lo que nos plazca. Es la libertad interior. La libertad de la tiranía de las pasiones. La libertad del miedo a la muerte. La libertad de la superstición y del dogma. Es la libertad que nace de la comprensión. La promesa de Jesús y la conclusión de Spinoza son idénticas. La salvación, la bienaventuranza, la vida eterna no se logran por obediencia ciega a una autoridad externa, sino a través de un acto individual y soberano de conocimiento. La verdad no es un conjunto de doctrinas que debes aceptar, es una realidad que debes comprender por ti mismo, y es esa comprensión la que tiene el poder de liberarte. Así que aquí estamos, al final de este recorrido. ¿Qué hemos descubierto? No hemos destruido a Jesús, quizás, por el contrario, lo hemos liberado. Lo hemos liberado de la jaula de la divinidad sobrenatural, una jaula que, al ponerlo en un pedestal inalcanzable,
paradójicamente nos impide seguir su verdadero camino. Lo hemos liberado de ser el monopolio de una religión para convertirlo en patrimonio de toda la humanidad que busca la sabiduría. La filosofía de Spinoza no es un sustituto de la enseñanza de Jesús, es una lente de aumento. Una lente pulida con la razón más rigurosa que nos permite ver la profundidad y la coherencia de esas antiguas palabras, despojándolas de siglos de interpretaciones dogmáticas y supersticiosas. Nos muestra que el mensaje central no era «créeme y serás salvado en el más allá», sino «comprende la realidad y serás libre aquí y ahora». Pero esta visión conlleva una responsabilidad inmensa. Es una libertad vertiginosa. Significa que ya no hay un Padre cósmico que nos cuida y nos perdona si fallamos. Significa que ya no hay excusas. La causa de nuestra miseria y de nuestra servidumbre está dentro de nosotros. Es nuestra ignorancia. Y la causa de nuestra felicidad y de nuestra libertad también está dentro de nosotros. Es nuestra capacidad de razonar. El poder es nuestro y la responsabilidad también. En nuestro siglo XXI, un mundo fracturado por fanatismos religiosos, consumido por la ansiedad y sediento de un sentido que el materialismo no puede ofrecer, esta fusión del pensamiento de Jesús y Spinoza resuena con una urgencia profética. Nos ofrece la posibilidad de una espiritualidad sin superstición, una ética sin dogmas, una fe basada en la comprensión y no en la credulidad, una espiritualidad universal que no pregunta a qué tribu perteneces, sino qué tan dispuesto estás a buscar la verdad. El viaje que hemos hecho aquí no es más que el primer paso. La verdad oculta, al final, no puede ser enseñada en un video, solo puede ser descubierta. El verdadero mensaje de estos dos gigantes de la historia humana no es un destino, es una invitación, un llamado a que te atrevas a usar tu propia razón, a que te atrevas a mirar la realidad a la cara, a que te atrevas a buscar tu propia bienaventuranza, tu propia libertad, tu propio reino de Dios. La pregunta final, la única que realmente importa, ya no es para mí, sino para ti. Ahora que has vislumbrado esta posibilidad, ahora que tienes una nueva llave en tu mano, ¿qué puerta te atreverás a abrir?